Bueno, la idea es no aburrir, pero en un ratito, breves minutos, poder un poco compartir la presentación que tiene que ver con esto de trastornos psicóticos asociados al consumo de sustancias. Vamos a la primera diapositiva. Me pareció interesante primero un poco hacer como un desglose de estos términos, como para poder tener un poco de claridad a qué vamos a ir arribando. ¿Por qué en primer cuestión hablamos de trastorno? ¿Cuándo algo se convierte en un trastorno? Cuando algo se convierte en un patrón. O sea, cuando hay un patrón de comportamiento, o sea, ya sea el comportamiento motor, el comportamiento biológico, psicológico, que tiene ya significación clínica, cualquiera hayan sido sus causas, comienza a ser una manifestación individual de una disfunción. Entonces, primero estamos frente a una situación que hablamos que hay algo que se va colocando en la escena de un individuo, ya sea un individuo mayor o un individuo menor, como comentaba Cecilia, pero que aparece como en la escena de un comportamiento que va girando en alrededor de todas las áreas de su vida. ¿Y por qué psicosis? Bueno, preferí hacer una breve referencia a psicosis, porque lamentablemente, y no solamente en los medios de comunicación, a veces se mal habla de lo que es psicosis, se malinterpreta, se estigmatiza a la persona que lo padece, sino que también esto sucede a veces en nuestros propios medios, ¿no? De trabajo, asistenciales. Y psicosis viene a ser, entre algunas cuestiones, primero un síndrome. Hablamos de psicosis como aquel cuadro que va a estar comprometiendo, que va a posibilitar la aparición de, por lo menos, delirios y alucinaciones. Cuando hablamos de delirios y de alucinaciones, muchos lo entendemos como aquellos síntomas positivos, aquellos visibles, floridos, aquellos que tienen que ver con esto del brote. Lo alucinatorio en aquel componente que tiene que ver con las distorsiones perceptuales, alucinaciones auditivas, la aparición de voces que comentan los actos de las personas o que sugieren que cometan algún acto, ¿no? Que dirigen, voces que conversan entre sí, voces que denigran, voces que acusan, voces que apelan a que una persona cometa un daño contra sí. Ese tipo de alucinaciones son las que suelen existir, alucinaciones visuales, ¿no? La sensación de ver como sombras o percibir la presencia de un objeto o de alguien no presente, las alucinaciones táctiles, la sensación de que alguien recorre el cuerpo, que alguien toca, que toca zonas íntimas, las alucinaciones como de movimiento, de que hay algo en nuestro cuerpo que mueve o que toma una instancia propia, o afirmar, por ejemplo, que las cosas o que las personas aparecieran como cambiadas o distorsionadas. Esto también tiene que ver con los fenómenos de tipo perceptuales. También dentro de las alteraciones que la psicosis presenta, decíamos que están los delirios, ¿no? Y los delirios tendrían que ver con las alteraciones del tipo del pensamiento. Pensamientos que aparecen en la escena como con una característica que es tener una convicción irreductible, ¿no? Que en ese parámetro de irrealidad la persona lo siente como totalmente real. A través de los pensamientos, Daniela hoy decía algo, ¿no? O sea, los delirios pueden ser de tipo persecutorios, de tipo conspirativo, ¿no? Fuerzas que se introducen o que están controlando al sujeto. Y muchas veces estos fenómenos llamados como positivos, las alucinaciones y los delirios son o llevan al colorario, digamos, de lo que son las conductas. Y las alteraciones en la conducta, en la psicosis, en general aparecen en esta escena como muy dramáticas. Los comportamientos de hostilidad, de osquedad, de irritabilidad, la creencia, digamos, a tener superpoderes y la compañía, digamos, en esto de lo gestual, las sensaciones por fuera, digamos, de estas actitudes que podrían ser, por ejemplo, las misiones divinas,
Bueno, esto tiene que ver también con otro tipo de situaciones que van a ser no solamente los delirios y las alucinaciones, sino que tiene que ver entonces con las alteraciones de la conducta y que tienen también que ver con otros síntomas que los vamos a ver a consecuencia. Pero yo quería que detallemos esto. Cuando hablamos de psicosis, en algunas situaciones o entidades podemos pensar la psicosis como un síndrome presente, pero en otras situaciones podemos pensar la psicosis como un síndrome clave. Entre aquellas que sería donde la psicosis está presente hay muchos cuadros. De hecho, las depresiones pueden aparecer con cuadros psicóticos, las manías también pueden aparecer con cuadros psicóticos, también las demencias o las alteraciones conductuales. Pero en este caso o en este ratito vamos a ver cuánto psicosis aparece dentro del cuadro de lo clave. ¿Y por qué hablar de esto? Primero porque todas las psicosis son pausibles de tratamiento y la característica es que vamos a necesitar tipo de fármacos que son los antipsicóticos. Pensar en esto también porque la psicosis como entidad conlleva una desorganización tal, una ruptura tal en el sujeto que deviene en una situación muy compleja, lo que leíamos hasta recién. De hecho, las situaciones que nuestros compañeros hablaban de las guardias. O sea que, psicosis pensada no solamente desde el plano de dónde puede estar presente, sino también dónde puede ser clave. Y acá me detengo un poquito a pensar, junto con ustedes, que la psicosis que aparece en el trastorno por uso de sustancias y que a veces vamos a ver que aparece ya como una coexistencia, la famosa y llamada patología dual o comorbilidad, no solamente aparece en esta desmesura de síntomas y en esta situación de brote, sino que a veces puede aparecer con sintomatología llamada negativa, que yo le llamo la sintomatología de la pobreza, porque los individuos empiezan a atravesar, digamos, por disminuciones, ya sea el componente de sus pensamientos o de su lenguaje, ¿no? La falta de discurso, la alogia, el empobrecimiento afectivo, ¿no? El aislamiento, la pobreza en el cuidado personal, ¿no? La falta de aseo, la falta de cuidado de la alimentación. Entonces, cuando hablamos de psicosis, veamos en el paño no solamente todo esto florido de los síntomas positivos, sino también empecemos a entender la importancia que tienen los fenómenos de síntomas negativos, o de la pobreza en torno del deterioro. Acá tenemos como la gran lista de las A, los que somos médicos, los que son psicólogos, a lo mejor estamos familiarizados con alguna de estas palabras. La alogia como la disminución de la comunicación o la disminución de la fluidez de las palabras, la apatía, el aislamiento, la falta de motivación. Pasamos una más. Bueno, los que les decía, si queréis ir pasándolas, están todas. Al no tener poder de poder pasarlas, a lo mejor vamos a ir con delay. Bueno, ¿por qué hablar de patología dual? Primero porque la patología dual necesita ser definida y la definición no es tan difícil. Es como la existencia simultánea de un trastorno por uso de sustancias y una enfermedad psiquiátrica en este caso. Miren, tenerlo en cuenta es necesario porque nos va a ayudar a nuestra práctica. Primero a pensarlo, porque cuando uno no puede pensar una probable situación, a veces pierde de vista la pregunta, la indagación, y porque el tratamiento va a devenir en necesidades diferentes, en una combinación de cuestiones de tratamiento que hagan a una mirada más integral. Entonces, patología dual se puede definir como una enfermedad que designa la existencia simultánea de un trastorno adictivo y otro trastorno mental o la intersección de ambas disfunciones. Si pasamos una más,
Es importante porque es una entidad clínica infradiagnosticada. El infradiagnóstico tiene que ver a veces con que las personas ocultan la enfermedad, porque la niegan, porque la minimizan, pero también tiene que ver porque los profesionales no abordamos el tema. A veces por prejuicios, a veces por falta de conocimientos, porque si nos enteramos de que esto sucede, ¿qué dispositivo tenemos a mano? ¿Qué vamos a hacer? Abrir al juego una situación va a merecer un tratamiento y a veces tenemos el signo de pregunta que qué hacemos si la persona quiere introducir a su tratamiento un tratamiento por uso de sustancias. Es necesario saberlo porque cuando coexisten este tipo de patologías, la situación es más dramática, los tratamientos son más complejos, suele haber mayormente consultas, más internaciones más largas, abandonos de tratamiento, la necesidad de usar múltiples dispositivos que aborden también lo familiar, lo ambiental, o sea que es más compleja la situación en sí. El diagnóstico de patología dual va a permitir una comprensión conjunta y un adecuado tratamiento y por eso es necesario que lo tengamos en cuenta. Pasamos una más. Hay dos, la epidemiología nos sirve para transitar nuestras prácticas, ¿no? O sea, distintos estudios que otros hayan hecho nos posibilitan saber por qué terreno estamos, o sea que es muy necesaria. Y hay dos, en lo que es patología dual, hay dos estudios que se hicieron, quizás los más importantes, teniendo en cuenta que se comienza a hablar de patología dual más o menos en el 1990 y de ahí en adelante, y los dos arrojaron que los sujetos dependientes de sustancias presentan un riesgo 4 veces mayor, algunos hoy por hoy dicen 4,5 veces mayor, de padecer otro trastorno mental asociado. Y las personas con una enfermedad mental tienen 4,5 veces más riesgo de padecer una dependencia. Pasamos una más. Un estudio un poquito más reciente en Madrid del 2008 encontró que el 53% de las consultas cumplían criterios de patología dual y el 11% eran de psicosis, digamos. Una más. Hoy por hoy se piensa que la presencia de comorbilidad entre un trastorno por dependencia o abuso de sustancias y un trastorno psicótico supera el 60%. Entonces, es muy alto y en las consultas que podemos tener por guardia o en las consultas que podemos tener en lo ambulatorio es imprescindible introducir las preguntas acerca del consumo de sustancias. Adelantándonos un poquito más. Hay 3 hipótesis que al momento buscarían explicar cómo se da la patología dual. La primera que habla de que la dependencia de una sustancia, como un trastorno primario, sea un inductor secundario, digamos, o que aparezca en ese devenir una patología psiquiátrica. De esto recién, cuando Cecilia comentaba, lamentablemente la disminución en la edad de inicio de consumos en el momento donde el neurodesarrollo está en pleno movimiento, en pleno momento, está visto que genera, por una cuestión de neuroplasticidad, cambios en el cerebro cambia en el consumo de sustancias y muchas veces esos cambios, aún hoy, no se saben si al dejar la sustancia hay reversibilidad o puede no haberla. Ahora, otra mirada, otra hipótesis es que la psicopatología, o sea, una enfermedad mental, sea un factor de riesgo para el desarrollo de la dependencia de una sustancia. Quizás nos es más fácil entender esta hipótesis cuando vemos personas, por ejemplo, con una depresión crónica que consumen alcohol, como una manera de morigerar los síntomas, de aliviarlos, o en las fobias sociales, el alcohol como una posibilidad de descontracturarse socialmente y poder interactuar. O bueno,
o la necesidad, digamos, de llegar a una sustancia para colocarse y para poder estar en una fiesta, ¿no? Esa es una segunda hipótesis. Y una tercera hipótesis, muy estudiada actualmente, es la coexistencia de vulnerabilidades para padecer ambos trastornos. Vulnerabilidades que irían en un plano más orgánico, genético, y vulnerabilidades sociales, ambientales. Siguiendo un poquito con esto, a mí me pareció tomar como modelo de psicosis y trastorno por uso de sustancias a la esquizofrenia. Primero por el alto índice que existe hoy por hoy entre lo que es esquizofrenia y uso de sustancias. Algunos autores hablan que en esta entidad alcanza, digamos, unas cifras de más del 50% de personas que tienen esquizofrenia y hacen uso de algún tipo de sustancias. Segundo, pensé en la esquizofrenia porque dentro de los que son las psicosis es una enfermedad crónica, es una enfermedad grave. Si bien representan 1% de la población, y esto es una distribución bastante generalizada en el mundo, digamos que esto sea así, y es una enfermedad que puede ser tratada, es una enfermedad muy compleja. Un 50% de las personas que padecen esquizofrenia intentan o tienen algún intento de suicidio durante su vida, y un 10% de estas personas se suicidan. O sea que todas estas cosas creo que hacen de que podamos tomarnos un pequeño espacio de tiempo y compartir un caso clínico al respecto de esto. Es algo más que una psicosis. O sea, no solamente tiene que ver con los síntomas, sino con todo lo que estructura este tipo de enfermedades. ¿Cuál es el diagnóstico? La sintomatología en la esquizofrenia debe durar por lo menos unos 6 meses y dentro de ese periodo, un mes tiene que estar caracterizado por la presencia de síntomas como alucinaciones y delirios. ¿Una más? En general, la persona que convive, digamos, con una situación de una enfermedad mental como la esquizofrenia y un trastorno por uso de sustancias, suelen ser varones de un nivel social, cultural bajo. Suele haber en la historia clínica situaciones de depresión y hay predominio de sintomatología positiva porque las sustancias en general que se consumen son disruptoras del sistema nervioso y son generadoras más que nada de síntomas positivos en algunos momentos, pero también en el residuo, podríamos decir, aparecen los deterioros y la pobreza en el funcionamiento psíquico que tiene más que ver con lo negativo. Tienen hospitalizaciones psiquiátricas a edades más tempranas, mayores tasas de conductas violentas, de suicidio y de incumplimiento terapéutico. ¿Una más? Las sustancias que habitualmente consume alguien con esquizofrenia y trastorno por uso de sustancias van entre el alcohol, la nicotina, la cocaína, la marihuana, la fenilciclidina y el ácido lisérgico también suelen ser sustancias que se consuman. Pasamos una más. ¿Qué es importante tener en cuenta? Bueno, primero esto, corrernos de los estigmas, animarnos a preguntar, a pensar la situación, a problematizarlo de alguna manera, tener en cuenta la historia toxicológica, más allá de la historia clínica, es decir, qué se consume, hoy lo elaboraron mis compañeros, o sea, qué tipo de sustancias, cuándo, de qué manera. En general las situaciones de policonsumo, eso quería también transmitirlo, hay un deterioro de las estructuras que tienen que ver con el orden conductual, entonces las personas tienen más vulnerabilidad, la posibilidad de tomar decisiones y tomar posturas está deteriorada y en general no hay resguardo y la situación es dramática en el consumo, es el policonsumo y es en maneras bastante caóticas. Preguntar sobre la relación temporal del consumo con la sintomatología psicótica. Hago acá un paréntesis, porque creo que a todos nos puede venir bien poder pensar
O sea, de qué manera puede pensarse el trastorno por uso de sustancias y el trastorno psicótico. Cuando hay delirios y alucinaciones y hay un uso de sustancias, a lo mejor lo primero que tenemos que ver es si desaparecen o los síntomas al eliminar el efecto de la sustancia. Y ahí podemos pensar en lo que es una intoxicación con síntomas psicóticos, ¿no? Ahora, puede ser que desaparece, digamos, la sintomatología al eliminar la sustancia y sigan apareciendo síntomas de tipo psicótico, y podríamos pensar en síntomas psicóticos asociados a una abstinencia de sustancia. ¿Qué pasa cuando los síntomas de psicosis persisten a lo largo del tiempo, más allá del efecto de una sustancia? ¿Me siguen más o menos? Bueno, si persisten más allá del efecto de una sustancia, podríamos pensar, bueno, ¿desaparecieron en pocas semanas? Y si desaparecieron en pocas semanas, podemos pensar en una psicosis inducida por la sustancia. Ahora, si aparecen luego de ese consumo ya alteraciones analíticas o alteraciones neurobiológicas, estructurales, podemos pensar que esto era una psicosis orgánica, que tuvo que ver o tuvo relación, digamos, pero que hay un componente orgánico que desarrolló a una psicosis. Pero lo que muchas veces es frecuente es, y este es el caso que vamos a ver, persisten más tiempo los síntomas psicóticos y o dejan de efecto. Y en esas dos situaciones podemos tener con delirios, alucinaciones, alteración del pensamiento, de la conducta, y el diagnóstico puede ser una esquizofrenia, o a lo mejor los síntomas quedan alojados en una cuestión del pensamiento, de tipo delirio estructurado, por ejemplo, y podemos pensar en un trastorno delirante. O sea que son diferentes situaciones, ¿no? Hay una sustancia, en estos casos siempre la hay. Ahora, después el tiempo, o sea, la elaboración y la mirada longitudinal nos va a poder llevar a entender de qué realmente se trata. Y eso, lógicamente, nos va a ser operativo en cuanto al tratamiento que vamos a poder ofrecer. Antecedentes familiares de consumo, factores de riesgo y protección, hablaron también de esto. Estadificar el momento de cambio en el que el paciente se encuentra. Las fases de cambio de Prochaska y Clemente son muy oportunas. Cuando alguien llega a una consulta por guardia es un momento muy bueno para elaborar el reconocimiento de un problema. Poder dar un acompañamiento empático que tenga que ver con características de terapia motivacional es sencillo. Es solamente ayudar a aquel que se está exponiendo a los fenómenos negativos de su consumo a poder tomar una posición, a problematizar su consumo y a poder buscar estrategias de tratamiento, ¿no? Una más. Por sobre todas las cosas, ya lo han remarcado muchas veces, la primera evaluación debe ser una evaluación clínica y no debe ser una evaluación clínica limitada a cómo consumió y a las vías de entrada, no, tiene que ser una evaluación clínica completa, ¿no? Todos los signos vitales, distintos componentes y aparatos de nuestro organismo deben ser evaluados, chequeados, analizados de una manera analítica, un laboratorio que comprenda de sangre, que comprenda las funciones renal, la función hepática, fundamental. Todos los consumos y todas las sustancias hacen un pasaje en general por el hígado y lo alteran y lo dañan, por los riñones. Bueno, saber si hubo tratamientos previos y si hay tratamientos farmacológicos. ¿Qué más? Una más. Bueno, hay algunos tipos de test, yo no los traje, pero bueno, igualmente este material lo van a tener, lo pueden buscar, se pueden bajar, que son específicos para, por ejemplo, hacer en una situación cuando la persona ya se estabilizó y puede estar tranquila y se la puede abordar con algunos tipos de test que trabajen sobre consumos de diferentes tipos de sustancias y diagnosticar cuál es el tipo de consumo que está teniendo y si hay un trastorno de comorbilidad. Son muy claras y van a quedar por ahí.
¿Uno más? Bueno, lo que decía Cecilia recién, la importancia de las pruebas de detección de drogas en orina, en sangre, detectar serologías. Muchas veces el paso por una guardia es la posibilidad de hacer diagnósticos de enfermedades que están relacionadas a las alteraciones de la conducta que se dan en referencia al consumo de sustancias y a una enfermedad como la esquizofrenia y posibilitan la cuestión de ser observadas y de ser tratadas como una enfermedad de transmisión sexual, como una serología positiva para hepatitis B, para hepatitis C. Agregué la prueba de esputo cuando hay sospecha de tuberculosis. Sabemos que a veces trabajamos con poblaciones con un alto grado de vulnerabilidad, que se producen situaciones de hacinamiento, de pobreza, de desnutrición, y la tuberculosis es una enfermedad que en los últimos años ha recrudecido, ha reaparecido y es necesario tenerla en cuenta. Bien, conceptos generales de las intervenciones farmacológicas. Como habrán visto acá, muchas de esas cosas ya se dijeron. En general, el inicio es de antipsicóticos, es controlar los síntomas psicóticos agudos, compensar. Lo primero que es de tratamiento es la posibilidad de desintoxicación. Eso llevará en el tiempo la posibilidad del tratamiento de deshabituación a las sustancias, pero lo primero es estabilizar y lo primero es la necesidad de desintoxicar. Usar con juicio los medicamentos, tratar de usar un antipsicótico a la vez. Hay una diapo más que habla de las benzodiazepinas, que es una gran pregunta. Bueno, antipsicóticos clásicos o de primera generación o atípicos, en realidad en la situación aguda, si hay una situación clínica florida, las primeras indicaciones en la guardia son los antipsicóticos típicos, por su seguridad, porque son muy efectivos, muy incisivos, pero pasado un tiempo los pacientes con patología dual, en este caso estamos hablando de esquizofrenia y de trastorno por uso de sustancias, son muy vulnerables a los efectos adversos de los antipsicóticos. Entonces es necesario pensar el uso de antipsicóticos atípicos, porque tienen la efectividad, no cambia, digamos, en demasía, lo que sí cambia es la posibilidad de los efectos adversos. El chequeo, porque a la vez los antipsicóticos atípicos producen sin control aumento de peso, cambios en el metabolismo, con síndromes metabólicos asociados, o sea que igualmente tiene que haber un chequeo en la continuidad. ¿Una más? Uno más. Bueno, las benzodiazepinas deben ser cuidadosamente utilizadas por el riesgo justamente del consumo adictivo y porque en general las personas que concurren a una consulta ya han consumido y la mayoría ya ha abusado de benzodiazepinas también, así que hay que evaluar en este caso si pueden ser utilizados antipsicóticos que tengan un perfil sedativo o otras sustancias, otros fármacos, y si no hacer un uso racional, cuidadoso y por parte del médico. Una más. Bueno, el cumplimiento de la adhesión es un tema muy complejo porque al menos un 40% de los pacientes no adhieren a sus regímenes terapéuticos y los riesgos lógicamente son de reagudización, de rehospitalización, peor evolución, o sea que estamos realmente ante una entidad que es compleja. Una más. Y las intervenciones no farmacológicas, primero la detección de las situaciones médicas, los problemas médicos que puedan aparecer deben ser atendidos, el control sintomático regular, análisis, el fomento de hábitos higiénico-dietéticos y dentro de lo no farmacológico, las intervenciones de tipo psicoterapéuticas, ya sea en lo individual, terapias de tipo motivacional, terapias cognitivo-conductuales, terapias dinámicas, pero también el trabajo en la deshabituación, en centros especializados para el tratamiento de las adicciones, ya sea de momentos o la necesidad de una internación o en un dispositivo ambulatorio, deben estar
interrelacionados, o sea, armar una red con los distintos dispositivos, ¿no? O sea, lo médico, lo psicológico, lo específicamente que tenga que ver con el cambio de hábitos o una vida, digamos, sin consumo. No sé si hay alguna más. Una más. Eso es lo que le decía, el tipo de terapias. Tener en cuenta que la deshabituación es la segunda etapa y que primero en sí mismo requiere una estabilización. Muy cortito, pero para significar y a lo mejor poner en un caso, en una viñeta clínica, muchas de las cosas que vimos hasta acá, no solamente por lo que yo les estoy compartiendo, sino por lo previo. En este caso, Enzo es un paciente de 24 años, vive con sus abuelos paternos, es soltero, no tiene hijos, actualmente no tiene trabajo. Hizo la primaria y la secundaria está incompleta hasta el 4º año. Tiene antecedentes familiares de 2 hermanos con trastorno por uso de sustancias y tiene antecedentes personales médicos. Por un lado es asmático, es fumador, tiene hipotiroidismo y también, como antecedentes personales y psiquiátricos, a los 16 años inicia un consumo diario de marihuana y alcohol. A los 19 años hace un consumo esporádico de cocaína. La primera internación que Enzo tiene es a los 22 años. Es llevado a una consulta por una guardia psiquiátrica, por una orden judicial. Cursaba un episodio psicótico agudo, con contexto de consumo de múltiples sustancias, alcohol, marihuana, cocaína, LSD. Tiene esa primera internación con una duración de 4 meses, al alta, vuelve, digamos, al consumo y a los 10 meses hace una segunda internación psiquiátrica, nuevamente por una orden judicial, por un episodio de excitación psicomotriz, heteroagresividad física hacia su abuelo en el contexto familiar, aparece con una ideación delirante de daño y de perjuicio, ideas místicas, religiosas. En sus comentarios agrega que me hacen magia negra, como no me quieren en mi casa, yo les respondí rompiendo cosas, materiales, parece que lo único que les importaba en mi casa son las cosas materiales. Esa segunda internación que cursa, se detectan metabolitos de tóxicos en orina para cocaína y para marihuana. Al alta, y luego de un tiempo tiene una tercera internación que ingresa en diciembre del 2012, la primera había sido en abril del año 2011. En esta última internación presenta ideas delirantes, escucho que todos me quieren violar, aparecen neologismos, todos conocen el circunciso del ciclo de su vida, también ideas de muerte, de automatismo mental, con la característica que en esta última internación hacía más de 6 meses que no tenía consumo de sustancias. La discusión clínica en este caso es que Enzo en la primera situación presentó en esa internación un cuadro psicótico agudo relacionado al consumo de sustancias. El diagnóstico fue ese, un episodio psicótico secundario al consumo de sustancias. Vuelve a ingresar en otra oportunidad con el mismo diagnóstico y en la tercera internación y ante la situación de que los síntomas persisten aún sin el consumo de sustancias en los meses precedentes y aparece una gran característica de sintomatología negativa, lo que decíamos hoy, ¿no? O sea, toda la lista de las A, de las pobrezas. El diagnóstico que se hace definitivo es el diagnóstico de esquizofrenia. O sea, es un joven, seguramente todos de alguna manera hemos representado diferentes escenas de nuestra práctica, en donde es como que uno ve venir la ola, ¿no? Uno no puede ser indiferente a que, lamentablemente, si no hay un cese, el tratamiento tiene que ver desde la abstinencia y no hay otra posibilidad. Y cuando hay vulnerabilidades genéticas y vulnerabilidades ambientales, y a veces sin ello, aún
pueden ocurrir la aparición de la patología dual como una reserva. Pasamos a una última, es una imagen. Bueno, como acá creo que estamos representados personas que estamos en ámbitos públicos, otros que estamos trabajando en ámbitos privados, algunos somos médicos, otros son psicólogos, otros son acompañantes, otros son enfermeros, no sé si hay abogados también, maestros, ¿no? O sea, como que estamos en una red y en un conjunto. Este cuadro, que es un cuadro que hoy por hoy está en un museo, en el Museo de Bruselas, es la representación de la caída de Ícaro. Ícaro, en la mitología griega, fue el hijo de Dédalo y de Ariadna. Resulta que Dédalo, el padre de Ícaro, era un famoso constructor. Y el rey Minos le había confinado a hacer un laberinto tan difícil de salir que nadie saliera. Pero como Dédalo, que lo había construido, sabía cuál era la salida, y este rey quizás tenía algún tipo de delirio crónico, persecutorio, decidió dejarlos encerrados también, a Dédalo y a su hijo Ícaro. Permanecieron en este laberinto, en una isla, hasta que con sus laboriosas manos constructoras Dédalo tuvo la idea de, con las plumas de pájaros que había en el lugar y la cera de abejas, construir un par de alas gigantes que funcionaron. Entonces construyó también unas para su hijo Ícaro y prepararon la partida. El padre, antes de volar, le dijo a su hijo Ícaro, Ícaro, no vueles tan alto porque los rayos cálidos del sol pueden derretirlas. Se entusiasmó ante la posibilidad de la libertad y el contexto, y voló y voló y voló muy alto. Y la mitología griega cuenta que Ícaro, en un momento, sus alas, digamos, se derritieron al sol caliente y cayó. Y en este cuadro, este pintor nos muestra una figura que se llama la caída de Ícaro. Y si ustedes miran, podemos ver como en la parte anterior un labrador que está sumido en su trabajo, mira al suelo, el camino del sembrado. Podemos ver un poquito más atrás un pastor, ¿lo ven? Con sus ovejas, clamando, mirando al cielo. Y también si miramos un poquito más para abajo hay un pescador, en el extremo derecho, ¿no? Tira sus redes y está pescando. ¿Y dónde está Ícaro? ¿Lo vieron a Ícaro? Una evaluación neurocognitiva viene a ser. ¿Dónde está Ícaro? De oftalmología también podría ser. ¿Lo ven ahí? Sus patitas asomando cerca del barco. Bueno, ahí está Ícaro. La realidad es que este autor lo que quiso es representar en este cuadro la indiferencia de la humanidad frente a las situaciones y la caída de algunos. Y todo lo que esta mañana venimos compartiendo tiene que ver con personas, una mirada integral. No solamente la persona que padece, también lo integral de las personas que cuidamos. Y entonces entender la necesidad de armar redes y de contactarnos, de conectarnos, esto que Cecilia insiste, que nos conozcamos, que de alguna manera devenga esto en trabajos conjuntos, es muy necesario para que esto no acontezca, ¿no? Para que no dejemos que Ícaro caiga, por lo menos podamos ir a tener acciones de solidaridad, de ayuda. Bueno, muchas gracias.